de Dios y de la patria se abre la sesión. La sesión 172 del 2 de diciembre del 2025. Vamos a partir por la cuenta que dará lectura nuestra secretaria, que ha vuelto después de... Sí, no, quería darle la bienvenida a Anita, que regresó bien y con buena salud, así que esperemos que todo eso... Muchas gracias. Sí, muy bienvenida de vuelta. Así que, directo a dar la cuenta. Antes que nada, muchas gracias por la bienvenida y además muchas gracias por todas los mensajes y WhatsApp que me mandaron durante mi estadía, mi no estadía, porque igual reconfortan y ayudan y son buenas energías que se mandan, ¿no? Así que muchas gracias. Ya, se ha recibido un oficio, 1, 2, 3, 4, ya. Se ha recibido un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario que regula el ejercicio de distintas profesiones. Otro oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Y otro oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de discusión inmediata para el despacho del proyecto referido a la modificación de la ley 20.850 sobre la ley Ricarte Soto, conocida como Ricarte Soto. Un proyecto iniciado en moción de varios diputados para modificar la ley 19.925 e incorporar a los trabajadores de plataformas digitales entre los obligados a exigir un documento de identificación a quienes adquieran bebidas alcohólicas a través de aplicaciones y dispositivos móviles o fijos. Un oficio de la Secretaría General mediante el cual se informa que en la Comisión de Salud hay un reemplazo en forma permanente de la diputada Mónica Arce por el diputado Héctor Barría. 5 oficios de la ministra de Salud, mediante los cuales en uno se responde, todo se responde a oficios de esta comisión. En uno, relativo a la situación de un becario de la Universidad San Sebastián, residente del programa de radiología en el Servicio de Salud Bio Bio. Otro responde a la situación actual de la deuda hospitalaria ante eventuales recortes presupuestarios para el año 2026, así como respecto de las acciones que se han adoptado o se adoptarán para enfrentar dicha rebaja presupuestaria y las soluciones proyectadas en el corto y mediano plazo. Otro da respuesta al proyecto resolución 1386 de la Cámara de Diputados relativo al estatuto de los auxiliares de farmacia, su rol y el reconocimiento como trabajadores del área de la salud. Otro informa sobre los análisis practicados a las recipientes de medicamentos en que se contienen las vacunas contra el COVID que se han aplicado actualmente en Chile. Y otro sobre las medidas adoptadas para asegurar que no ocurran situaciones de desabastecimiento de distintos medicamentos en Chile. Un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre el estado actual del convenio entre el Hospital San José, la Universidad de Chile y el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre. Otro del director del Servicio de Salud Osorno, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre el estado actual del proyecto de construcción del futuro hospital de Rahue en Osorno, región de los Lagos. Oficio de la Subsecretaría de Hacienda, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre el estado del presupuesto destinado al traspaso y regularización de funcionarios a honorarios que se desempeñan en el sector salud y las medidas asociadas para ejecutar dicho traspaso. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión sobre la posible modificación del marco legal que regula la donación de órganos en vida, específicamente lo establecido en el artículo 4 bis de la ley 19.451.
y asimismo se refiere a la lista de espera de trasplantes del Hospital de Osorno. Otro oficio de la ministra de Salud, quien informa sobre la viabilidad de incorporar a los profesionales psicopedagogos en el Código Sanitario. Un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre la situación laboral de trabajadores del hospital del Complejo Asistencial Padre Las Casas. Un oficio del director subrogante del Hospital Regional de Coyhaique, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre las medidas para garantizar la disponibilidad de transporte aeromedicalizado en el sur de Chile. 28 oficios recibidos de distintas reparticiones públicas que dan cumplimiento a informes de diversas glosas en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del año 2025. Una carta de la Federación Nacional de Funcionarios SAMU Chile, mediante el cual requiere impulsar las modificaciones legales pertinentes para que la institución pueda optimizar su servicio y así alcanzar la eficacia y eficiencia en beneficio de los usuarios. Una comunicación del Colegio de Bioquímicos de Chile, mediante el cual manifiestan su incomodidad frente a las reuniones en donde no han participado todos los representantes de todos los colegios y más aún preocupante que se esté trabajando en modificaciones en los ejercicios profesionales, lo que puede tener consecuencias sanitarias y afectar a los pacientes. Quedan a disposición para participar en lo que la comisión disponga con la finalidad de dar a conocer su ejercicio profesional y el aporte que realizan a los equipos de salud clínicos a lo largo y ancho del país. Un oficio de la Red Nacional contra el Acoso Laboral, mediante el cual solicitan la conformación de una comisión investigadora por el lamentable fallecimiento de un funcionario que se desempeñaba como gaffiter en el Palacio de la Moneda, producto de un paro cardíaco tras una jornada laboral de aproximadamente 18 horas continuas, ocurrido el 28 de diciembre de 2024. Una reiteración de solicitud de audiencia ante esta comisión de la organización Amnistía Internacional para exponer sobre el proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Una resolución exenta que aprueba un contrato de servicio de endoscopía para el Centro de Referencia de Salud de Peñalolén, Cordillera Oriente y Sociedad Médica González Spa. Una solicitud de audiencia de esta comisión de la Fundación Sara Filippi para exponer sobre el proyecto referido a la interrupción voluntaria del embarazo. Para el mismo proyecto, otra solicitud de audiencia de la Fundación Infancia y Cultura. Una solicitud de audiencia de la presidenta del Consejo de Desarrollo Salud Rapa Nui para exponer sobre las denuncias planteadas por parte de usuarios y funcionarios del Hospital Angaroa. Una solicitud de audiencia al presidente de la Fundación de Enfermedades Pulmonares Intersticiales, RFA, para dar a conocer las dificultades que tienen los pacientes de enfermedades pulmonares intersticiales por no estar cubiertas por el GES ni por la ley Ricarte Soto. Una denuncia formal de FENAT, región de Valparaíso, Base Quilpué, respecto a irregularidades y pérdidas millonarias reiteradas en la unidad de bodega farmacia del Hospital de Quilpué, denuncia que ha sido también presentada ante Contraloría Regional. Una comunicación de la Fundación Dr. Avicena, mediante la cual informa sobre lo que califica como un fallo histórico a favor de una médica becada y otros casos en los que manifiestan su preocupación ante los múltiples eventos de malos tratos hacia los estudiantes de la educación superior, en especial del área de la salud, especialmente en la carrera de medicina. Denuncia de Aurora Muñoz, presidenta de la Junta de Vecinos de Altos de Pichidangui, por la situación que afecta a esa comunidad por la ejecución del proyecto de planta de pirólisis de la empresa de transporte Chipelín Eurospa que está instalándose en el sector. Una carta al presidente nacional de la Asociación Gremial de Enfermería Termoestética de Chile, mediante el cual remite observaciones técnicas al proyecto de ley sobre cirugías y procedimientos estéticos. Una copia de la denuncia planteada por trabajadores del Hospital Félix Bulnes ante el presidente de la República,
y en la cual se acusa de hostigamiento y malas prácticas laborales por parte del director de dicho establecimiento. Una denuncia de un particular en contra de un dictamen de invalidez de COMPIN que determina en su caso un porcentaje de invalidez que en su opinión no se ajusta a la realidad. Solicita a esta Comisión de Salud intervenir en la materia. Nota del Comité de Unión Demócrata Independiente, mediante el cual informe que el diputado Daniel Lilayú será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado Sergio Bobadilla. Una nota del Comité de Renovación Nacional, mediante el cual informa que la diputada Luisa Cordero será reemplazada en la sesión de hoy por el diputado Hugo Rey. Nota del Comité de Unión Demócrata Independiente, mediante el cual informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada en la sesión de hoy por la diputada Natalia Romero. Y 3 pareos. Uno de la diputada Elia Molina por el diputado Andrés Celis, otro de la diputada Carol Cariola por la diputada María Luisa Cordero y otra de la diputada Danisa Astudillo por el diputado Agustín Romero. Eso es todo. ¿Ah? Quedármelo ahí. Gracias. Gracias, Anita. Sobre la cuenta, palabras, diputado Romero y después diputado Lago Marcino. Gracias, presidente. Yo quisiera solicitar respecto a la respuesta que llegó sobre el convenio del Hospital JJ Aguirre con el San José. Quisiera ver cómo me pueden llegar esos antecedentes, si me puede llegar por el WhatsApp interno o por correo electrónico. ¿Puedo para lo pincho y puedo extraerlo ahí? La respuesta. Ya, ok, gracias. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Dos cosas. Primero, ambas respecto a la cuenta. La primera de ellas, respecto a la carta enviada por el Consejo de Rapa Nui, a fin de que pueda tener a bien considerar escucharles, porque hay distintos elementos muy importantes de lo que ellos quieren transmitir a esta comisión que a mí me parecen relevantes después de haberlo escuchado personalmente por Zoom, no presencialmente, evidentemente. En segundo lugar, respecto a los informes de las glosas, de la glosa 6, yo lo estuve revisando y al parecer se hizo un cambio significativo en la forma en la cual se están, valga la redundancia, informando estas glosas. Habitualmente nosotros las distintas letras que componen a esta glosa 6 nos llega como un informe compendiado. Sin embargo, la enviaron como 2 archivos Excel. Quisiera preguntar por su intermedio, si es posible, al Ejecutivo aquí presente, a qué se debe este cambio que modifica la forma en la cual buscamos comprender la evolución y el manejo de la lista de espera por parte del Ejecutivo. Gracias, presidente. Vamos a tener varios breve, en atención. Sí. ¿Alguien más sobre la cuenta? Solo mencionar el tema de que todo lo que significa salud de islas y archipiélagos es un tema que como país hemos tocado muy poco. También están varias cartas y oficios que han enviado desde la isla Juan Fernández, cómo se atiende en las islas Guaitecas, en la isla Rapa Nui, ahora que lo menciona el diputado Lago Marcino, pero no tenemos una respuesta organizada como un modelo de trabajo con archipiélagos e islas. Así que sería bueno plantear a través de un oficio y en una reunión probablemente más adelante, cuando tengamos un espacio más como para citarla, plantear este tema que no ha estado visibilizado en la agenda pública. Así que quizás un oficio del Ministerio de Salud para que nos envíe antecedentes acerca de cómo se está trabajando la salud en islas y archipiélagos en nuestro país, tanto del norte, centro y sur.
Si no hay nada más sobre la cuenta, doctor Palma. Muchas gracias, presidente. Bueno, reiterar mis saludos a nuestra secretaria por su feliz regreso a esta comisión. Presidente, dos temas puntuales. El primero, una vez más, traer acá a la comisión una preocupación por la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, en este caso de la atención primaria, que el viernes recién pasado en el CEFAM San Felipe el Real tenemos la información que una matrona en ejercicio fue amenazada con un objeto cortopunzante por parte de una usuaria alterada, que habría llegado tarde además a la hora a la cual estaba citada. Se le explicó que se iba a reprogramar, no sé, pero cualquiera fuera la razón, creo que este constante grado de inseguridad en que están los trabajadores y trabajadoras de la APS lo hemos traído una y otra vez distintos parlamentarios al seno de esta comisión, y quería pedirle, presidente, si podemos oficiar a algún ente, me imagino que puede ser la delegación presidencial, que pueda abordar este tema de manera más, digamos, desde la política pública. O sea, ¿qué se va a hacer para proteger a los trabajadores? Ese es el tema, porque esto ha pasado en distintas comunas, en distintas localidades. No sé si la Secretaría a lo mejor nos puede ayudar a definir cuál es la instancia, pero se me ocurre que la delegación presidencial correspondiente. Porque ¿quién da respuesta a eso? Ese es como para precisarlo bien aquí en oficial. Y lo segundo, presidente, quería pedir por su intermedio recabar el acuerdo para oficiar a la Corporación Municipal de Puente Alto y al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Le explico, son dos situaciones similares. En la primera, en el consultorio OCEFAM Alejandro del Río, que es icónico de la comuna de Puente Alto, se le está solicitando a algunos pacientes que van a hacerse curaciones que lleven los insumos. O sea, la gasa, el algodón, el alcohol, yo lo encuentro insólito. Tengo acá los testimonios por escrito de algunas personas. Y en el hospital base, el hospital Sotero del Río, el viernes recién pasado, una usuaria, cuyo testimonio también lo tengo, llevaba un año esperando para una cirugía por un mioma uterino, y a puertas de entrar a pabellón, la doctora a cargo le informa que por falta de insumos se va a reprogramar, se deriva al CDT, y se reprograma la operación para 2 semanas después. Le hice las consultas de modo a informar a la jefa de servicio, a la doctora Navarrete, quien me informa que dicha prórroga no se debe a falta de insumos, sino que a la falta de un equipamiento que es para ver permeabilidad de las trompas durante el procedimiento. Lo consulté con la paciente y me dice que no es lo que la doctora le informó, que no era la razón. Pero cualquiera sea, presidente, usted comprenderá, y la comisión también, que una persona espere un año en lista de espera para este procedimiento, que si bien no es de urgencia, usted sabe que tiene complicaciones, puede producir metrorragia, dismenorrea crónica, en fin. Finalmente se le sigue prorrogando con explicaciones que parece que no satisfacen a la usuaria. Entonces quería pedirle, presidente, en el primer caso si se puede oficiar a la Corporación Municipal de Puente Alto, y en el segundo lugar si se puede oficiar para hacerlo más formal, a la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente y al director del establecimiento, que es el doctor Ignacio García Huidó. Eso, presidente, muchas gracias. Sí. Ahí sí. ¿Acuerdo para los oficios solicitados? ¿Hay acuerdo? Sí. Enviará. Diputada Gasmuri. Gracias. Ahí sí, gracias, presidente. Saludo a todos quienes nos acompañan hoy día en esta sesión. Y nuevamente traemos a colación, presidente, lo que está pasando en el Hospital de la Florida, mi distrito. Una profunda crisis, aquí se nos ha avisado desde adentro de lo que está pasando. No hay insumo para los pacientes, no hay agua potable. El agua sale agua servida por las llaves. Tengo las fotos aquí, se las puedo mostrar. Eso es lo que está ocurriendo, agua servida por las llaves. Eso es lo que está pasando. No hay insumo, no hay pañales. No hay insumo, pero no hay jeringas. No hay jeringas en el Hospital de la Florida. Entonces, realmente yo quiero
aquí la desesperación, aquí lo que está pasando. Además, estamos con denuncias hacia el director por maltrato personal, que es principalmente dirigentes de la FENAT y de APRUS, sumarios que han sido sobreseídos, además de la falta de insumos, pañales, dispositivos, todo lo que ya he señalado. Y el personal se mantiene trabajando de manera normal, pero en condiciones paupérrimas y enfrentando esta ola de despidos supuestamente por ausencia, retraso, licencias mal usadas. Entonces, aquí volvemos a traer a colación tantas veces el cumplimiento de protocolos de acoso, la ley Karin, tan fundamental en este momento, y entender que nos encontramos ante un hospital que es concesionado y que está en crisis en este minuto. Y de alguna manera, ¿qué nos dicen los funcionarios? Que se les está ocultando hacer público esto, pero se les pide a los pacientes que lleven sus pañales, que lleven sus insumos. Y realmente esto me parece que ya es insostenible la situación, la crisis que tenemos en el Hospital de la Florida. Hospital concesionado, por cierto. ¿Y qué pedimos? No sé, hay que oficiar a todos los que corresponda, digamos, para que intervengan esta crisis que hay en este minuto en el Hospital de la Florida. Presidente. Bueno, vamos a oficiar a la Subsecretaría de Redes, que tiene que tomar en cuenta los antecedentes, y a el Departamento de Concesiones del MOP, para que tome cartas en el asunto, dado que ellos son los controladores. Sí, sería bueno que los adicione al oficio. ¿Hay acuerdo para el oficio? Acordado. Diputado Barría. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, bueno, agradecer este informe que se nos hace llegar sobre el estudio del futuro hospital de Rahue en la comuna de Osorno, pero con sorpresa se ratifica algo que veníamos conversando. La comunidad y todos los que representamos a nuestra región y a nuestro distrito entendemos que es un nuevo hospital y no es la reposición del hospital base de Osorno. No sacamos nada, destruir algo y reinstalarlo y reubicarlo. Tiene que ver cómo se atiende a la población que está en Rahue, y por otra parte el otro hospital tiene una mirada más provincial. Esas fueron las conversaciones que se tuvieron en su momento. Ese es el anhelo. No sacamos nada, reitero, dado la congestión vehicular que tiene Rahue, de trasladar a las personas de Purranque, de Osorno, de Puerto Octavio, de Puyehue, cruzar toda la ciudad de Osorno para llegar en una urgencia a Rahue. No es el espíritu, no es el sentido, y logísticamente es muy poco compatible. Así que quiero pedir un segundo informe que efectivamente nos diga con claridad y de alguna manera se aclare esta situación. Es el hospital, se mantiene el hospital de base de Osorno, y adicionalmente se está diseñando, se está trabajando en un hospital de Rahue, que se nos diga sí o no claramente a esa pregunta. Por otra parte, quiero oficiar al Ministerio de Salud, por supuesto, al respecto, para que nos informe cuanto antes. Por otra parte, quiero que también podamos destacar algunas cosas positivas. Quiero que enviemos una nota de felicitaciones al rector Óscar Garrido de la Universidad de los Lagos de Osorno y al equipo que ha hecho posible que a partir del año 2026 la carrera de medicina también se va a impartir en la provincia y específicamente en la ciudad de Osorno, en la Universidad Pública, Universidad de los Lagos. Necesitamos médicos, necesitamos también que aquellos talentos de aquellas zonas no tengan que emigrar hacia otros lados. Una muy buena iniciativa que costó, se trabajó durante mucho tiempo. Entiendo que estaba ahí, por ejemplo, el doctor Nelson Bello, la ex ministra de Salud Soledad Barría, entre otros integrantes que estuvieron colaborando y están colaborando. Nuestras felicitaciones a ese equipo, al rector Garrido, por sacar adelante este proyecto. He dicho, muchas gracias. A ver, entonces el oficio sería a redes asistenciales también, para que determine el flujo de atenciones que contempla estos dos proyectos, pero también si es que son dos proyectos separados, y por otro lado la cartera de servicios de ambos proyectos, para entender cómo están pensando las derivaciones de la red de Osorno, digamos. Sí, sobre el punto, efectivamente, porque sería una trampa cerrar un hospital para crear otro. No, aquí tienen que existir dos hospitales con atenciones distintas, porque si no, de verdad que se estaría jugando con la comunidad. Muchas gracias. ¿Acordado entonces el oficio? Acordado. ¿Alguien más en varios? Cerramos varios entonces. Gracias. Vamos a ahora pasar
Sí. Estamos justo en el quórum para votar, ¿no? Y es importante que este proyecto, tal cual en la cuenta, nuestra secretaria leyó este proyecto que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo de Diagnóstico y Tratamiento de Alto Costo, llamado Ricardo Soto, tiene en este momento discusión inmediata. Por eso es tan importante el quórum que tengamos para poder terminar de discusión inmediata. Y para ello está con nosotros el subsecretario subrogante de Salud Pública, ¿cierto? Sí, si mal no lo recuerdo, Fernando Reyes. Y está nuestra encargada GES del Ministerio de Salud, de la DIPRES. Y nuestro abogado, el abogado que siempre está acá, los dos abogados esta vez, del Ministerio de Salud. Ya. Vamos a continuar entonces, habíamos quedado en la votación en la página 12, la última vez. El número 6, con una indicación del diputado Lago Marcino. Leemos el artículo, ¿no? Ya. Numeral 6. Agrégase a continuación del artículo 11 los siguientes artículos 11 bis, 11 ter y 11 quater. Artículo 11 bis. De la incorporación al régimen de garantías explícitas en salud. En el caso que un diagnóstico o un tratamiento de alto costo con protección financiera de esta ley sea incorporado al régimen de garantías explícitas en salud regulado por la Ley 19.966, pasará a regirse por esta última normativa. Con todo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 y la letra D del artículo 4 de la Ley 19.966, y el Fondo Nacional de Salud o las instituciones de salud previsionales deberán cubrir el valor total de la prestación que pasa a incorporarse al régimen de garantías explícitas en salud, tanto para los pacientes nuevos como los de continuidad. Respecto de las otras prestaciones o grupos de prestaciones incorporadas al problema de salud respectivo, los beneficiarios deberán hacer la contribución financiera que corresponda. La protección financiera de esta ley respecto del tratamiento o diagnóstico de alto costo incorporado al régimen de garantías explícitas en salud continuará vigente y exigible para los beneficiarios de esta ley no adscritos al régimen de garantías explícitas en salud mientras subsista su eficacia o utilidad terapéutica, de lo que deberá dejarse constancia en el decreto modificatorio. Como las indicaciones son a este artículo, leemos al tiro las indicaciones. Ya. Indicación del diputado del diputado Lago Marcino para realizar las siguientes modificaciones en el inciso segundo del artículo 11 bis propuesto. A. Reemplázase la expresión para los beneficiarios de esta ley por la oración para los pacientes nuevos como los de continuidad sin copago. Y B, incorpórase entre las expresiones régimen de garantías explícitas en salud y, mientras subsista su eficacia, la siguiente oración, como los beneficiarios de la Dirección de Previsión de Carabineros y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. En comentario, ofrezco la palabra. Diputado Lago Marcino, y después le voy a pedir la opinión al gobierno. Muchas gracias, presidente. Aquí tenemos un escenario bastante complejo de por sí, producto de que lo que se busca es que una vez que se traspasa una prestación Ley Ricardo Soto al sistema de garantía explícita en salud, aquellos beneficiarios por Ley Ricardo Soto que es universal y que por tanto incluye a Fuerzas Armadas e independientes, sigan recibiéndola por el sistema de garantía explícita en salud y sin, por supuesto, el copago. Lo cual queda muy claro, y disculpen, voy a tratar de ser lo más claro en mi entendimiento, lo que queda muy claro primero para todos quienes son FONASA, para todos los que son ISAPRE, pero para los que son Fuerzas Armadas,
e independientes, a mi juicio, después de leer varias veces este artículo, me queda un vacío, producto de que aquellos pacientes de continuidad estarían cubiertos al traspasarse a sistema GES, pero no aquellos nuevos. Entonces, voy a desglosarlo en una tablita mental, por así decirlo. Tenemos aquellos que son FONASA, que tenían una prestación entregada por Ley Ricardo Soto y que al pasarla a GES, tanto los antiguos, los de continuidad, como los nuevos, siguen recibiéndola y obviamente sin copago. Aquellos que son ISAPRE, misma situación. Pero en Fuerzas Armadas e Independientes se genera una diferencia, porque la redacción solo daría para entender que aquellos de continuidad la seguirían recibiendo como GES, al traspasarse a GES, sin copago, pero aquellos nuevos pacientes no la recibirían en los términos que la hubieran recibido si es que siguiera en Ley Ricardo Soto. Un ejemplo, Herceptin. Una mujer con cáncer de mama que pertenece a las Fuerzas Armadas, es dipreca o capredena, hoy día si es que necesita Herceptin, se entrega ese Herceptin, lo recibe. Si es que una paciente está recibiendo Herceptin, hoy día se migra el Herceptin al sistema de garantía explícita en salud, lo va a seguir recibiendo por esta redacción, sin copago. Pero una mujer capredena o dipreca que requiera Herceptin después del traspaso al GES, no lo recibiría. Por lo cual, incluimos o realizamos la modificación o la precisión que se reemplace para los beneficiarios de esta ley por la expresión para los pacientes nuevos como los de continuidad sin copago, para que esto no sea solamente extensible para aquellos que tuvieron la indicación o empezaron a recibirlo previo al traspaso al GES, sino también para aquellos con posterioridad. Y respecto a la segunda indicación, es una precisión que no debería cambiar en nada el tenor literal de la ley, pero lo que abunda no daña, creo yo, que es especificar como por ejemplo para los beneficiarios de la Dirección de Previsión de Carabineros y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Porque lo que plantea aquí, dicho inciso, el segundo, no adscritos al régimen de garantía explícita en salud. Nosotros sabemos que los que no están adscritos es dipreca y capredena, pero aquí lo estamos precisando. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Qué opina, bueno, primero el gobierno y después la Secretaría respecto a la admisibilidad? Porque tenemos una duda ahí. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los honorables diputados y a la secretaria, me sumo al saludo. A ver, yo creo que existirá consenso en que este artículo del proyecto es muy importante porque el objetivo, lo vamos a compartir todos, que es dar certezas a los beneficiarios de la Ricarte cuando un tratamiento que es de la Ricarte pasa al GES. Ese es como el objetivo central y todos queremos dar esa certeza. ¿Por qué es necesario dar esa certeza? Y acá es importante como para que no se instale una interpretación sin perjuicio de todo el ánimo que podamos tener de que quede lo más preciso posible. ¿Por qué es necesario dar certeza? Porque actualmente la ley Ricardo Soto regula esta situación, pero la regula de forma incompleta. Actualmente, la ley, en aquellas partes donde viene la indicación del diputado Lagomarsino, incluye una regla y dice que cuando se pasa un tratamiento Ricarte al GES, las personas beneficiarias de un sistema no adscrito al GES mantienen su cobertura. Esa es la regla que está hoy. Para los de continuidad o no o nuevos. ¿Ya?
Por eso no quiero que se instale esa lectura de que parecía como hubiera una diferencia para los que no están adscritos al GES, porque esa es la regla actual. Y la regla actual siempre se ha interpretado, la vigente, es que si eso llegase a ocurrir, las personas no adscritas al GES mantienen su cobertura, sean pacientes nuevos o no. ¿Ya? Esa norma, el proyecto simplemente la reitera. En lo que innova el proyecto es en aclarar qué pasa con las personas que sí están adscritas al GES, porque la ley, ¿qué es lo que dice actualmente? Si un tratamiento pasa de la RICARTE al GES, la ley dice, se regula conforme al GES, y punto. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿y con qué copago? Porque en el GES, ustedes saben, la protección financiera no es del 100% como en la RICARTE. Afortunadamente, gracias a la política de este gobierno del copago cero, eso no es problemático para las personas beneficiarias de FONASA, porque van a seguir con 100% de cobertura. Pero para los de FONASA, perdón, para los de ISAPRE, la cobertura pasa a ser del 80%. Tienen que copagar. Entonces, lo que hace este artículo básicamente es aclarar si un tratamiento está en la RICARTE y pasa al GES, se rige por la norma GES respecto a la red, a las garantías de oportunidad que usted establezca, etc. Pero respecto a la protección financiera, hay una excepción al GES. En este caso va a ser 100% para todos los afiliados. Esa es la regla nueva. Reitero, entonces, la idea para las personas no adscritas al GES, el proyecto de ley mantiene la norma vigente. Y sí me interesa, independiente de las precisiones que puedan querer hacerse acá en la comisión, sí me interesa hacer que esas aclaraciones no se hagan bajo la interpretación de que esas personas, de que la regla actual solo cubre a los que están en continuidad, porque la regla actual también protege a los no adscritos al GES, a los nuevos. Entonces, esa idea es importante que no despejarla para que no se piense que la norma actual no los protege. La idea sí los protege. Es que justamente, bueno, es que la admisibilidad, porque nosotros, o sea, el Ejecutivo y el sistema entiende que la regla actual protege, cubre tanto a los nuevos pacientes como a los de continuidad, la regla del diputado Lago Marcino no es inadmisible porque no roga gasto. Si uno tuviese la lectura al revés, de que la regla actual solo protege a los de continuidad y no a los nuevos, la regla sería inadmisible porque roga gasto, porque cubriría un mayor problema. Si lo ponemos creyendo que la regla restrictiva sería inadmisible. Y la idea que queremos defender acá es que hoy la regla ya los cubre a todos. Eso que se sería admisible en ese sentido, pero es importante que quede claro para los efectos de la historia de la ley que entonces el fundamento de por qué se quiere poner esta norma, para que no haya dudas al respecto. No es porque no tengan cobertura, la tienen. En votación, entonces, la indicación. Con las liberales A y B. Ya. Tienen que votar con esto. Finalizarlo. Ya. 4 votos a favor y 1 en contra. Ya, esto se aprobó en conjunto con el artículo. Ya. Entonces, ahora artículo 11 ter de la de la modificación del decreto por costo anual. En el caso que el costo de un diagnóstico o tratamiento incluido en el sistema de protección financiera de esta ley se sitúe por debajo del umbral previsto en el artículo 6, la Subsecretaría de Salud Pública deberá dictar un acto administrativo que así lo declare. Posteriormente, se deberá modificar el decreto supremo al que se refiere el artículo 5 a fin de excluir el respectivo diagnóstico o tratamiento.
Para estos efectos, la Subsecretaría de Salud Pública deberá monitorear permanentemente que los diagnósticos y tratamientos de alto costo incluidos en el referido Decreto Supremo cumplan con la condición señalada en la letra A del artículo 5. Desde la entrada en vigencia del decreto modificatorio al que alude el inciso anterior, aquellos diagnósticos o tratamientos excluidos pasarán a integrar el régimen general de garantías de salud y su cobertura financiera será la que corresponda según la institución previsional de salud a la que esté afiliado el beneficiario. Para estos efectos, el Ministerio de Salud, en coordinación con el Fondo Nacional de Salud, adoptará las acciones pertinentes para asegurar el acceso a los diagnósticos y o tratamientos que dejan de ser parte del sistema de protección financiera. Lo propio deberán hacer las instituciones de salud previsional respecto a sus afiliados y beneficiarios, como también las instituciones de salud previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Para los afiliados a la institución de salud previsional, la cobertura financiera de los diagnósticos o tratamientos excluidos del sistema de protección, conforme a este artículo, será la que corresponda según el respectivo plan de salud. Con todo, el decreto supremo que se dicte conforme al inciso primero deberá definir la cobertura financiera mínima que corresponda otorgar al diagnóstico o tratamiento en cuestión. Leo al tiro el cuáter. Artículo 11 cuáter. De la modificación del decreto por evaluación científica de evidencia. La Subsecretaría de Salud Pública será la responsable de monitorear que los diagnósticos y tratamientos de alto costo incorporados en el decreto supremo mencionado en el artículo 5 continúen cumpliéndose con la condición señalada en la letra B de dicho artículo. Para estos efectos deberá considerar las advertencias que le informe la Comisión de Vigilancia conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley. Si la Subsecretaría de Salud Pública concluyere que un diagnóstico o tratamiento de alto costo incorporado en el Decreto Supremo incumple con la condición señalada en la letra B del artículo 5, deberá informarlo a los ministros de Salud y de Hacienda a efectos que la autoridad modifique el Decreto Supremo respectivo. El Decreto Supremo modificatorio dictado de conformidad al inciso anterior indicará el momento a partir del cual el sistema dejará de garantizar la cobertura de los diagnósticos o tratamientos excluidos, el que en todo caso no podrá ocurrir antes de los 30 días contados desde la publicación del decreto, salvo cuando el decreto modificatorio se fundamente en la seguridad del diagnóstico o tratamiento. Una vez publicado el decreto modificatorio señalado en el inciso anterior y antes del momento a partir del cual el sistema deje de garantizar la cobertura, las prestaciones de salud, el Fondo Nacional de Salud, las instituciones previsionales de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y las instituciones de salud previsional deberán informar a los pacientes que se encuentran en tratamiento que el sistema de protección financiera dejará de garantizar la cobertura del diagnóstico o tratamiento sin perjuicio del acceso a que tenga derecho en el sistema previsional que corresponda. Eso es. ¿Votación? Tres y cuatro, sí. El resultado de la votación son 5 votos a favor. Ya, ahora hay una indicación del diputado Lilayú para agregar un artículo 11 quinquies en el numeral 6 del siguiente tenor. Artículo 11 quinquies. Medicamentos objetos de acciones judiciales. Tratándose de medicamentos o terapias que no se encuentren incluidos en la cobertura del sistema de protección financiero regulado en esta ley, su entrega a través de acciones judiciales exigirá que se consulte previamente a la comisión establecida en el artículo 8. En los casos en que una resolución judicial ordene la provisión de un medicamento de alto costo no contemplado en la cobertura,
el Ministerio de Salud deberá someterlo a evaluación conforme al procedimiento legal a fin de determinar su incorporación o exclusión del listado dentro del plazo máximo de 6 meses desde la notificación de la resolución. ¿Qué opinas? Sí, esa parte es inadmisible. Sí, el diputado en el ayuno está para... Diputado La Comercino. Muchas gracias, presidente. Yo creo que aquí hay una clara distorsión de la independencia de los tres poderes del Estado, producto de que cuando un tribunal, sea una corte de apelaciones o una corte suprema, que es generalmente los tribunales mediante los cuales se recurre de protección a fin de que el sistema de salud, quizá Presfonasa, hospitales, etcétera, entreguen un determinado medicamento, ordene su entrega, le da facultades a una instancia de que está contemplada la ley para que pueda pronunciarse respecto a un pronunciamiento y una indicación del Poder Judicial. Entonces yo creo que aquí se transgrede el principio de independencia de los tres poderes del Estado y se busca contrariar fallos que eventualmente dicten las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema en materia de medicamentos. Yo sé que hay un ámbito importante respecto a la judicialización de este tipo de fármacos, pero la forma de resolverlo no es torciéndole la mano al Poder Judicial como se busca a través de esta indicación, presidente. Sí, en la Secretaría creemos que acá es inadmisible, así que lo vamos a aclarar inadmisible. Indicación 8 del diputado Rosas para agregar en el artículo primero un numeral 7 nuevo, adecuándose el orden correlativo siguiente. Numeral 7. Reemplázase el inciso segundo del artículo 17 por uno nuevo del siguiente tenor. Asimismo, los sujetos participantes de ensayos clínicos tendrán derecho por parte del titular de la autorización especial para uso provisional para fines de investigación o del titular del registro, en su caso, a que se les otorgue sin costo la continuidad del tratamiento médico investigado conforme a lo dispuesto en el título quinto del libro cuarto del Código Sanitario y sus reglamentos respectivos. Bueno, esta indicación complementa los tratamientos, sobre todo en términos de los ensayos clínicos, el acceso a medicación que no está disponible muchas veces y que está un poco cerrada los temas de la autorización y que muchas veces son la única opción que tienen pacientes con enfermedades que están sobre todo raras o de alto costo o que están desarrollándose recién investigaciones para su tratamiento en otros países. Entonces, que puedan hacer uso de esa autorización especial para el uso provisional. O sea, el ejecutivo, ¿qué piensa? Sí. Bueno, efectivamente en el Ministerio analizamos esta y otras indicaciones que tienen relación respecto a los ensayos clínicos y efectivamente estamos de acuerdo que deberá mantenerse, ¿cierto?, su financiamiento hasta el minuto en el que esto está al menos garantizado. Diputado La Comercino. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, una pregunta respecto a técnica legislativa, porque la indicación 8 y la indicación 9 versan respecto al mismo inciso segundo del artículo 17. Entonces, mi pregunta es si es que son mutuamente compatibles a fin de votarlas en conjunto. Y en segundo lugar, es para
defender la indicación número 9, producto de que efectivamente, y yo creo que todos tenemos derecho a equivocarnos. Yo participé en la discusión en el año 2015 de la ley Ricardo Soto y defendí, el hecho de que se diera continuidad de tratamiento prácticamente ad eternum por los que tenían la autorización provisional para fines de investigación. Y en retrospectiva, y nobleza obliga, aquello fue un error. Fue un error producto de que generamos dificultades para la investigación en Chile, más allá de lo razonable, y por supuesto que aquello ha llevado a que otros países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, entre otros, adquieran ventajas significativas respecto a investigación que trae inversión, que trae ciencia. Además lo digo como integrante de la Comisión de Ciencia, y por tanto creo que es necesario, como se dice coloquialmente, bajarle un cambio a esta regulación, y una buena señal en esa línea sería que quedara estipulado esta cobertura por parte de quien tiene la autorización especial provisional por uso de investigación hasta que dicho medicamento adquiera cobertura dentro del sistema de salud, en amplio sentido de la palabra, ya sea por el GES, ya sea por ley Ricardo Soto, ya sea por CAEC también, entre otros. Entonces, creo que efectivamente el año 2015, con la mejor de las intenciones, se cometió un error, y hoy día se busca corregir a través de la indicación número 9. En ese tiempo no era diputado, eso sí, sino que más bien era parte de la sociedad civil. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lagomarsino. Solo recordarle que entre el 2015 y ahora han pasado 10 años y ha pasado una pandemia y la investigación ha aumentado mucho, y es difícil a veces precaver esta evolución. Es lo mismo que está pasando con la IA y cómo en un año están cambiando muchas cosas. Así que por eso esta intención de hacerle un update a la capacidad que tengan los pacientes también de llegar y tener más acceso, no solo como lo están teniendo Brasil o otros países, a terapias de investigación también, porque a veces es la única opción que tienen en ese momento. Votémoslo en conjunto. Pero, ¿dónde ponemos la 9? Podría ser coma, respectivos, coma, y hasta qué, pero no sé si... No, dígame usted. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí 9. Ya, entonces se votan en conjunto las dos. Ya, 5 votos a favor. Ahora viene el numeral 7 del mensaje. Reemplazas en el literal A del inciso primero del artículo 20 la expresión 100 por la frase 185. Hay una indicación del diputado Lagomarsino para incorporar una nueva letra E en el inciso primero del artículo 20 del siguiente tenor. Aportes fiscales adicionales que determine la ley de presupuestos para el año en curso. Y otra indicación del diputado Lagomarsino para eliminar el inciso final del artículo 20. Eso me parece que pero las otras... La 11 es inadmisible. Muchas gracias, presidente. Dos cosas. La primera, la indicación 11 ya fue declarada admisible por la sala porque venía en el boletín que está refundido. Ya venía en el boletín refundido, entiendo yo. Porque el boletín que está en refundido y que fue su admisibilidad a la sala traía dicha indicación.
Eso respecto a aquello, si se necesita revisar no tengo problema. Ahora, respecto al número 10, la indicación número 10, es para abrir una ventana que permita no estar teniendo que modificar siempre la ley Ricardo Soto a fin de incorporarle nuevos recursos. Actualmente la ley establece taxativamente los ingresos que puede tener el fondo, que son obviamente los aportes fiscales, que inicialmente eran 100.000 millones, que hoy día suben a 180.000 millones, reajustado por IPC en ambos casos, las donaciones que se le hagan, los aportes de la cooperación internacional, la rentabilidad que genera la inversión en los recursos del mismo. Y yo busco abrir esta puerta para que adicionalmente la ley de presupuesto pueda determinar aportes adicionales con el fin de que no tengamos que estar permanentemente modificando la ley para incorporarle recursos, dada la taxatividad de la misma ley que siempre ha sido aludida para que no se le puedan incorporar recursos adicionales año a año. En ese sentido, de hecho, lo mismo que hemos estado viviendo en los últimos 4 años y los decretos que incorporaban nuevas tecnologías que no irrogaban gasto adicional, da cuenta de esta situación, producto de que el Ejecutivo, dada la taxatividad de este artículo número 20, no podía en la ley de presupuesto 2023, 2024, 2025 y así sucesivamente incorporarle nuevos recursos para darle viabilidad, sea desde la perspectiva de la incorporación de nuevas tecnologías o sea desde la perspectiva de la subsistencia para incorporar nuevos pacientes. Obviamente esto habilita la posibilidad de que existen estos aportes fiscales, pero evidentemente va a quedar a juicio de cada ministro de Hacienda en la discusión de la ley de presupuesto respectiva, lo cual no implica necesariamente que ocurra, pero al menos va a dejar de existir el argumento de que no se puede hacer dado que la ley no lo contempla. Muchas gracias, presidente. Respecto a la indicación 10, e insisto respecto a la indicación 11, que es parte de la moción original y por tanto ya esa moción superó la cuestión de admisibilidad en la sala. Sí, hubo informe de inadmisibilidad de la Secretaría de la Sala y por tanto ya fue declarada admisible en su ocasión. ¿Qué opina el Ejecutivo? Gracias, presidente. Primero yo diría rescatar la importancia de la propuesta del Ejecutivo, que hace un aumento muy considerable en cuál pasa a ser el aporte anual al fondo desde los 100.000 millones de pesos a los 185.000 millones de pesos. Y en segundo lugar, yo creo que es súper importante también considerar que este no es el único elemento que le entrega la sostenibilidad a la ley y al fondo de la ley. Sino que hay que entender que el conjunto de medidas que plantea la ley van a hacer que, como se ha planteado aquí también, el tema del ajuste del precio máximo industrial, el poder hoy día traspasar tecnologías sanitarias de Ricardo Soto hacia el GES, que estén garantizadas un 100% en el GES, puede permitir, ¿cierto?, que haya una disminución del gasto y que, por tanto, con una mantención o un aumento considerable de los aportes al fondo, como los que estamos planteando en este artículo, efectivamente van a permitir tener un fondo y una ley que sean sostenibles. Y también que es importante recordar que además de lo que está garantizado en ley y de lo que se realiza como aporte anual hacia el fondo, también la ley de presupuesto, ¿cierto?, considera que pueden haber otros recursos que se disponibilizan, ¿cierto?, que finalmente son los que permiten comprar las tecnologías sanitarias para poder otorgar las garantías de la ley. Eso. Gracias, presidente, por su intermedio. Es que creo que la indicación 11 no la ha explicado,
no le explicó al diputado Lagomarsino, así que ahí me voy a reservar porque todavía no sabemos cuál es el objetivo de la última supresión. Respecto a los aportes fiscales adicionales que termina la ley de presupuesto, quiero ser súper honesto, o sea, en el sentido, si el Ejecutivo en alguna oportunidad señaló que necesita esta habilitación legal, no puedo sino quedarme con esa interpretación, que no sé. Bueno, entonces, no puedo salirme de esa declaración que se hizo. Si es que de ser así, no quiero entrar en contradicción, entonces... Solamente voy a decir, por una cuestión profesional, es que la 11 debiera ser declarada inadmisible porque incide en la administración financiera del Estado. Pero, y en lo que señala el señor Lagomarsino, el proyecto, no obstante, que pudo haber sido declarado admisible por votación, efectivamente, me recuerdo perfecto, pero no todos los artículos necesariamente eran admisibles. Y eso tenía más de un artículo. Pero el presidente es el que determina si esto es admisible o no, y si no, la sala. Vamos a votar el 10 y el 11 lo vamos a declarar inadmisible. Vamos a votar el 10. Para intervenir. Presidente, respecto a lo que ha dicho el Ejecutivo, solamente precisar, y que lo hemos discutido latamente en esta comisión, respecto a lo que dice el subsecretario de Salud Pública subrogante, él plantea que se sube el presupuesto de 100.000 a 180.000, lo cual no es del todo correcto, producto de que los 100.000 millones se han ido reajustando año a año, y hoy día son 165.000 millones de pesos. Entonces, el aumento es de 165.000 a 180.000 millones de pesos, lo cual es un incremento menor de lo que hubiera sido si es que fuera de 100.000. Ahora, aquello no quita de que el traspaso desde Ley Ricarte Soto al GES, que es lo que se nos ha dicho, que podría contribuir a habilitar más recursos, sería una cuestión fundamental para poder, en el fondo, disponibilizar más recursos, y que entendemos que es la intención del Ejecutivo. Respecto a cuándo se dijo de que la taxatividad de estos actuales 4 letras impiden hacer aportes adicionales, se dijo en la comisión investigadora de la ley Ricarte Soto. Si mi memoria no me falla, fue la misma directora de presupuesto en aquella sesión, que me tocó presidir dicha comisión investigadora, entonces lo digo en dicho tenor. Respecto a la indicación 10, que espero que se apruebe, y con lo cual sería innecesaria la indicación 11, aunque yo insisto de que el proyecto de ley con el cual está refundido tenía 2 artículos, o mejor dicho, un artículo único que hacía 2 modificaciones. Una modificación primera que subía el umbral de 80 a 90%, cuestión que ingresó el Ejecutivo dentro de su moción iniciativa del mensaje presidencial, y este segundo numeral que eliminaba el inciso final del artículo 20 y que ambos fueron declarados admisibles por la sala. Por ejemplo, para tomar la jurisprudencia de esta misma comisión, en otro proyecto de ley, que es la ley GES automático, el proyecto de ley GES automático, que fue declarado admisible en sala, no se volvió a requerir su admisibilidad o volver a requerir la cuestión de admisibilidad una vez en la comisión, porque se entendió que ya se había pasado dicha admisibilidad, dicha cuestión en sala. Pero de aprobarse la indicación 10, perdería sentido la 11. Muchas gracias. La 7. El mensaje 7, sí. Exacto. Oh. 1, 2, 3. Aquí están los 4, ya.
Ya, entonces el numeral 7, que referido a la letra A, se aprueba por 4 votos a favor. Ahora viene, van a votar el numeral, o sea, la indicación número 10. Y esto no lo puedo sacar esto. Pero no puedo sacar esto. ¿Sí? A ver, ya. Ya, la indicación 10, 4 votos a favor también. Está aprobada. 4 a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ya, ¿qué hacemos? Dejamos sin, a ver, por unanimidad, ustedes podrían dejar sin efecto la votación anterior, porque yo no puedo llegar y sumarla ahora. No puedo hacerlo ahora porque esto es... entonces... Ya, entonces ahora tienen que volver a votar. Eso, ahora vuelven a votar. Claro, tiene que enrolarse. Esto es la tecnología. Entonces, ya, 5 votos a favor. ¿Y qué hacemos con esta? ¿La retira o la declara inadmisible? Sí, ya, inadmisible. Bueno, se aprobaron entonces el numeral 8. Entonces se aprobó el aumento de 100 a... Sí, pues, eso se aprobó, sí. Se aprobó por 4 votos a favor. ¿También el otro? No, el otro... Sí, pero el 7, este es por 4. Es que eso que está... Ya, entonces ahora vamos al numeral 8. Agrégase en el artículo 25 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento la Comisión podrá advertir fundadamente a la Subsecretaría de Salud Pública sobre la existencia de antecedentes que justifiquen revisar la evidencia referida a la eficacia o seguridad de un diagnóstico o tratamiento de alto costo incluido en el sistema. La Subsecretaría de Salud Pública podrá desestimar las advertencias que no estén debidamente fundadas. Las advertencias que comunique la Comisión deberán ser consideradas en el proceso de evaluación de los diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera conforme a lo dispuesto en el artículo 7. Asimismo, dichas advertencias deberán ser consideradas por la Subsecretaría a objeto de ejercer la atribución prevista en el artículo 11.4. Ofrezco la palabra en votación. Ya. 5 votos a favor. Eso está aprobado el numeral 8. Aprobado. Ahora viene la indicación 12 del diputado Lagomarsino para incorporar un inciso cuarto y quinto nuevos en el artículo 27 del siguiente tenor. Este sistema igualmente permitirá al paciente hacer seguimiento y conocer el estado de la solicitud ingresada por el médico tratante. El Ministerio de Salud y de Hacienda los Ministerios de Salud y de Hacienda deberán remitir a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados copia de todo acto administrativo que esté considerado en esta ley,
sea decreto supremo, resolución, informe u otro, dentro del plazo de 3 días hábiles desde su publicación. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Esta modificación tiene el objetivo de mejorar la información respecto al sistema, primero que todo hacia el paciente, producto de que en muchas ocasiones el paciente, o mejor dicho, el especialista que está a cargo del paciente requiere el ingreso del paciente a la ley Ricardo Soto, pero el paciente queda ahí expectante y no sabe si es que fue ingresado o no en primer lugar y no sabe cómo va el procedimiento y queda muchas veces en el aire. Entonces el objetivo es que el sistema que actualmente sí existe le permita al paciente también hacer seguimiento y conocer el estado de la solicitud ingresada por el médico tratante. Eso respecto al primer inciso de la indicación. Y el segundo es para que la información respecto a la ley Ricardo Soto sea destinada a esta comisión. Quizás me fui un poco, el plazo puede ser un poco mayor, en vez de 3 días pueden ser 15, 30 días. Pero el objetivo es que la información sea remitida a esta comisión de salud. Gracias, presidente, por su intermedio. El inciso cuarto que propone es bastante parecido al tercero vigente, donde dice que la información es pública. Independiente que haya ahí un tema, y en el Ministerio entiendo se está trabajando para que lo que propone el diputado se haga efectivo. Pero desde el punto de vista como normativo, la información ya es pública y debe ser acceso de los beneficiarios. Pero del último inciso sí, yo entiendo los deberes de deferencia que existen, pero debo decir que jurídicamente crea un deber, determina una función y eso es atribución del Ejecutivo, del Presidente de la República, iniciativa exclusiva, el último inciso que propone. Vamos a modificarlo, si no hay, si están todos de acuerdo, no hay problema, modificarlo por 30 días en vez de 3 días, la indicación para que sea, ¿sí? ¿Mm? Por su intermedio, presidente, esta información, estos actos administrativos por definición son públicos y generalmente existió la deferencia de darlos a conocer a toda la población y a las distintas autoridades del país. Por lo tanto, desde el punto de vista del fondo, desde luego el Ejecutivo no está en contra de una obligación como esta. Sin embargo, desde el punto, insisto, normativo, crea una obligación y en tanto tal crea una obligación y un deber nuevo que si se llega a incumplir genera algún tipo de responsabilidad, al menos política, de parte de la autoridad. Y por lo tanto no es inocua en ese sentido la norma y por eso uno tiene que decir que es inadmisible. Morcino. Presidente, muchas gracias. Respecto a lo primero, que es el inciso tercero del artículo 27, al menos yo entiendo que la información contenida en el sistema deberá mantenerse a disposición permanente del público es respecto a la información que es pública, pero la información del paciente mismo, de su caso respectivo, no es información pública, sino que es protegida por la ley de deberes y derechos de los pacientes. Por tanto, yo no veo coincidencia entre el inciso primero de mi indicación con el inciso tercero de la actual ley vigente.
Y me parece muy bien, por cierto, por su intermedio, presidente, lo que se indica desde el ministerio de que se esté tratando de avanzar en aquello, porque es una cuestión que los mismos pacientes lo han requerido y que motiva también la existencia de esta indicación. Si usted, obviamente uno las conversó con las agrupaciones de pacientes a fin de que tuvieran su respaldo en la sociedad civil. Ahora, respecto al inciso segundo, una indicación muy similar, yo he ingresado prácticamente todos los años a la ley de presupuesto y se ha declarado admisible como glosa de información. Entonces, en ese sentido, no ha llegado siempre, eso sí, pero uno le hace seguimiento a sus glosas, pero no ha llegado siempre, pero no están. Mientras llegue siempre la lista de espera, uno está feliz. Pero sí que quede en la ley, evita que tenga que ser discutida todos los años en la ley de presupuesto. De acuerdo. Vamos a ponerla en votación, entonces, con la salvedad que sea en plazo de 30 días hábiles. La indicación 2 entonces fue aprobada por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. No. Ahora vamos al numeral 9 del mensaje. Presidente, quizás los artículos que no tengan indicaciones parlamentarias podríamos aprobarlos más rápidamente sin darle lectura completa. ¿De acuerdo? Ya, acordado. Sí. Sí, sí. Cuando era todo manual era más fácil, pero ahora tiene que quedar constancia en el sistema digital. Ya, entonces el número 9 del mensaje. No lo leen, ya, pero lo van a votar. Ya, 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado. El numeral 10. Ya, también aprobado, 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ahora vamos a la indicación 13 del diputado Lago Marcino para realizar en el numeral 2 del artículo 34, que modifica el Código Sanitario, las siguientes modificaciones. A. Reemplázase en el inciso primero del artículo 111c la expresión por todo el tiempo que persista su utilidad terapéutica por la expresión hasta que éste o una alternativa adquiera cobertura dentro del sistema de salud. Y la B, para reemplazar en el inciso final del artículo 111e, este es otro artículo, la expresión contado de la manifestación del daño por la expresión contado desde el término del ensayo clínico. Bien, son cosas distintas. Sí, yo votaría primero el A y después el B. Muchas gracias, presidente. Respecto al 13A, para armonizarlo respecto a la indicación que ya se aprobó anteriormente. El 13B puede concitar un poco más de discusión, por lo cual yo también quisiera argumentarlo, pero en la línea de lo que había planteado con anterioridad, que fue las modificaciones que se hicieron en el año 2015 en materia de ensayos clínicos y cómo aquellos nos hicieron permitir competitividad respecto a otros países. Y en el sentido de
de que nos excedimos como país en su momento, obviamente a través de este proyecto de ley que fue aprobado en Congreso Nacional respecto a las medidas para la investigación y lo que ello iba a generar y ha generado respecto a los desincentivos. Uno de los elementos era la cobertura con posterioridad terminado el ensayo clínico, que ya en la indicación anterior se propuso que en vez de que sea para siempre, sea hasta que adquiera cobertura por el sistema de salud. Y otro elemento que también ha sido bien pernicioso en el sentido de desincentivar la investigación en nuestro país es otro elemento que ante eventos no deseados en un ensayo clínico respectivo, eventualmente esperable, dado que estamos en una investigación clínica donde no se saben todos las consecuencias de una tecnología nueva que se estaba investigando justamente. Hoy día se puede perseguir la responsabilidad de quien tiene la tuición de dicho ensayo clínico por 10 años. Ahora, ese periodo está contado desde la manifestación del daño. Es decir, si es que una vez terminado el ensayo clínico, pero habiendo transcurrido 5, 10, 15, 20 años, se manifiesta el daño, desde ese momento, por 10 años, existe la posibilidad de que haya responsabilidad al respecto. Nosotros estamos modificando esa norma que, a mi juicio al menos, excesiva y ha desincentivado la investigación en Chile a que sea ese periodo de 10 años, no desde la manifestación del daño, sino contado desde el término del ensayo clínico. De tal forma de que los plazos sean mucho más razonables y no desincentiven, como sí lo han hecho, la investigación científica en nuestro país. Sí, sobre todo el acceso a medicamentos nuevos también, que están en fase de prueba, como lo fue la vacuna del COVID también. Tal cual. En votación entonces lo vamos a votar separado. Ya, entonces el 13A está en votación. Aprobado 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Y lo van a votar al tiro, ¿verdad? El B, 13B. No. 5 votos a favor también, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado. Ya. Ahora viene la indicación 14 del diputado Rosas para agregar un artículo 2 nuevo del siguiente tenor. Artículo 2. Introdúcense en el decreto con fuerza de ley 725 de 1968 del Ministerio de Salud Pública, Código Sanitario, las siguientes modificaciones. 1. Reemplázase el artículo 111C por uno nuevo del siguiente tenor. Artículo 111C. El sujeto participante en el ensayo clínico tendrá derecho a que, una vez terminado el titular de la autorización especial para uso provisional con fines de investigación y, con posterioridad en su caso, el titular del registro sanitario del producto sanitario de que se trate, le otorgue sin costo la continuidad del producto investigado por el tiempo que persista su utilidad terapéutica conforme al protocolo de investigación respectivo y hasta que exista disponibilidad del producto investigado o de una alternativa equivalente. Una vez terminado el ensayo clínico, el investigador responsable deberá informar al sujeto participante en el ensayo clínico sobre los resultados de la investigación y sobre su derecho a otorgar o denegar su consentimiento para recibir el tratamiento médico investigado en el caso que éste fuere calificado con utilidad terapéutica. La utilidad terapéutica y otras condiciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo serán
serán determinadas de acuerdo a lo establecido en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud. Bueno, justamente en la misma línea de ir apoyando el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores o que están en fase de investigación y que tengan acceso, dado que no existe otra alternativa, muy probablemente para estos casos. Estamos hablando de casos muy particulares, no casos frecuentes, sino enfermedades que no tienen o están en un estadio que no tiene otra alternativa, que se les dé esta alternativa de poder estar contemplados en una investigación, en un producto de investigación. Y esto le asegura también un acuerdo entre las partes, tanto el investigador como el paciente, y le asegura la disponibilidad del producto de investigación y también da luces y cierra, digamos, de alguna forma, queda más claro el tema de la utilidad terapéutica que se compruebe producto de esta investigación. ¿Opinión? ¿Palabras del Ejecutivo? ¿Tiene alguna opinión? Gracias, presidentes. Una observación, quizás también una consulta, porque este es un tema que lo vimos hace minutos, pero no es lo mismo decir que el paciente mantiene el tratamiento hasta que el tratamiento adquiera cobertura dentro del sistema, a decir hasta que exista disponibilidad del producto investigado. Entonces, no sé si esa diferencia es consciente o fue intencionada porque la idea es hacer alguna diferenciación o la idea era replicar la idea que habíamos conversado antes de que hasta que adquiera cobertura en el sistema. La idea es que se adecue con la indicación aprobada del diputado Lago Marcino. No la había visto en el momento que hice esta indicación. ¿Me puede decir usted cómo lo pongo? Aquí en la parte de hasta que exista disponibilidad del producto o una alternativa equivalente, debería ser lo mismo que acá. Hasta que esté una alternativa adquiera cobertura dentro del sistema público. O dice que era está positivo. Si no hay diferencia y la idea es mantener la regla de hasta que adquiera cobertura en el sistema, la pregunta pasa a ser ¿por qué no mantenemos la norma como está? Porque ya se hizo la modificación. Ya se aprobó la modificación hasta que adquiera cobertura en el sistema. Entonces, el diputado Rosa, que es el autor de esta indicación, la modifica y dice que es hasta respectivo con punto aparte. ¿Ya? Ahora vendría la votación. La 14, número 1, ¿verdad? Ya, aprobada. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Entonces, ahora la número 2, ¿la leí yo ya? No la leí yo esta, ¿no? 2. Reemplazas el artículo 111E por el siguiente. Artículo 111E. Los titulares de las autorizaciones para uso provisional con fines de investigación serán responsables para los daños y perjuicios que sean consecuencia del ensayo clínico.
Asimismo, acreditado el daño, se presumirá que éste se ha producido como consecuencia de la investigación. La acción para perseguir esta responsabilidad prescribirá en el plazo de 10 años contados del término del ensayo clínico. Se exceptúan de este régimen de responsabilidad todos aquellos daños y perjuicios que sean inherentes a la patología objeto de estudio o aquellos que sean propios de la evolución de la enfermedad como consecuencia de la ineficacia del tratamiento, lo cual será debidamente informado al sujeto participante. Bueno, se recoge lo que hemos aprobado ya en los artículos anteriores. Prácticamente es lo mismo, excepto en que esta responsabilidad prescribirá en el plazo de 10 años contado. Oye, voy a tener que usar lentes ya hasta el sí, presbicia de eso. Contado desde el término del ensayo clínico, que ya lo aprobamos. Diputado Lagomarsino quería, ¿no? ¿El Ejecutivo? Sí, presidente, por su intermedio. A ver, es que este artículo 111 ya fue objeto de una indicación, entonces si se aprueba esta, se mezclarían, pero lo importante creo que no es exactamente la indicación ya aprobada, porque la indicación ya aprobada tenía dos efectos. Uno, el plazo de prescripción, y desde cuándo se cuenta, o sea, desde que, claro, el nuevo artículo 111 va más allá de eso. Tiene, por un lado, la norma actual hace indemnizable también de los hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever, los perjuicios que surjan, insisto, a través de hechos o circunstancias que no se podían prever. Esta norma lo saca. Es decir, esos ya no dejan de ser daños indemnizables, cosa que la normativa actual sí lo hace. Y añado un inciso final también que excluye ciertos daños también de la indemnización. Entonces, no es exactamente lo mismo, solo para que haya conciencia de esos dos elementos. Eso, presidente. Ya, entonces resulta. Ya, entonces 5 votos a favor. Aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Pero él había pedido. Aprobado. Ya, hay otra indicación para reemplazar el inciso segundo del artículo 111J por el siguiente. En los ensayos, también es del diputado Rosas. En los ensayos clínicos acreditado el daño, se presumirá que este se ha producido como consecuencia de la investigación. Ofrezco la palabra. Doctor Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo que aquí lo que se cambia principalmente es con ocasión a como consecuencia.
Y me gustaría tener más claridad de las consecuencias jurídico-judiciales que aquello pudiera conllevar, a fin de votarlo a conciencia. Consecuencia jurídica de cambiar con ocasión a como consecuencia, porque yo entiendo que es más fácil probar que se haya producido con ocasión a que se haya producido como consecuencia. Entendido de que ya son procesos judiciales cuya dificultad probatoria no es menor. Ejecutivo. Gracias, presidente. En mi opinión, jurídicamente no veo diferencia, pero, como hemos conversado a veces con la secretaria, lo que abunda en el sentido de hacer una indicación que no haga diferencia sí puede dañar, porque la interpretación de cualquier abogado al día de mañana es, bueno, pero se hizo el cambio, por algo se hizo el cambio. Va a buscarle una interpretación que haga plausible la diferencia de una norma con la otra. Entonces, si no hay intención en esta indicación de generar algún efecto jurídico distinto, sería la opinión de que se rechace para no invitar a la especulación jurídica de los colegas. Lo voy a retirar mejor. También la 4, también del diputado Rosas, para reemplazar el inciso segundo del artículo 111L por el siguiente. La acción para el resarcimiento de los daños producidos como consecuencia de un ensayo clínico prescribirá en el plazo establecido en el artículo 111E. Esto es lo mismo, ¿no? Un poquito muy exigente jurídicamente. No, la retiro también. ya. Se fue al chancho gramatical, no. Ya, artículo primero transitorio. El plazo de 6 meses contados de la publicación, en el plazo de 6 meses contados de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, se deberán adecuar los reglamentos, protocolos y normas técnicas necesarios para la adecuada implementación de esta ley. Se presentó una indicación del diputado Lagomarsino para incorporar un inciso segundo del siguiente tenor. En el mismo plazo de 6 meses contados desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, se deberá hacer un traspaso de tecnologías desde el sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo al régimen de garantías explícitas en salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 bis y siguientes. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Yo creo que esta es una de las cuestiones fundamentales en torno al debate en general que dimos en la comisión. Recordemos que, como bien dije anteriormente, el incremento de presupuestario es de 165.000 a 185.000 millones de pesos. Entonces el incremento es de 20.000 millones, en el entendido de que todavía estaríamos por sobre el umbral de sustentabilidad y por tanto con el incremento presupuestario exclusivamente no podríamos incorporar ninguna nueva tecnología. Aquello en su ocasión el Ejecutivo respondió que se contemplaba el traspaso de tecnologías desde la ley Ricardo Soto al GES de tal forma de disponibilizar X cantidad de recursos, no se indicó cuál era el monto y que aquello viabilizaría la incorporación de nuevas tecnologías. Tampoco se dijo el cuándo. Entonces, en ese entendido, el objetivo de esta indicación es darle un cuándo a aquello que no fue respondido, independiente de la admisibilidad que pueda determinar la Secretaría de la indicación, lógicamente, producto de que sería idóneo de que aquello sucediera en un tiempo razonable de tiempo. Y a mí
A mí me parece que el plazo de 6 meses contado desde la publicación de la ley en el diario oficial es un plazo atendible para hacer los traspasos de tal forma de que se disponibilice esa cantidad de recursos que no sabemos cuánto es, para que sí se puedan incorporar nuevas tecnologías. Porque de lo contrario, todo este debate en esta comisión habría sido realizado en gran parte, no toda ella evidentemente, pero sí en lo sustantivo, en base a especulaciones. En base a especulaciones de un eventual traspaso que no sabemos ni cuándo sucedería, ni cuánto sería su impacto en la liberación de recursos que hoy día sí están siendo utilizados. Entonces, por ello, presidente, existe esta indicación para generar efectivamente la obligación de que no solamente la norma adecuatoria entren en vigencia en el plazo de 6 meses y deban adaptarse los reglamentos, protocolos, normas técnicas, etcétera, sino que adicionalmente el Ejecutivo esté obligado a hacer un traspaso. Si es que no gustase el plazo de 6 meses y se quisiera que fuese un año, perfecto. No es respecto a la cantidad de tiempo, sino que es en cuanto a la existencia de un traspaso real que disponibilice esos recursos como se ha sostenido en el debate en general en este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. ¿El Ejecutivo? Gracias, presidente. Bueno, yo creo que no extrañará a nadie que lo primero que uno debe decir es que está inadmisible porque fija obligaciones a la administración, en particular al Ministerio y el Ejecutivo en general, porque incluye Hacienda. Además, sin duda, y roba gasto porque significa traspasar recursos al GES, o sea, por múltiples motivos. Pero fuera de ello, de ese aspecto formal, que igual es importante, insisto, porque fija nuevas atribuciones y roba gasto, desde luego uno es sensible a la preocupación del diputado, ya que se ha hablado de esa posibilidad. El tema es que comprometer un plazo no es sencillo porque la modificación del decreto GES y del decreto Ricarte no es tan automática. O sea, en el GES recuerden que hay que hacer una evaluación de costo, eso es una licitación internacional, no es solo un traspaso a secas, hay que evaluar las garantías de oportunidad, o sea, no es solo lo financiero, hay que evaluar las garantías de oportunidad, la red, etcétera. Eso a su vez genera un alza, si va a pasar GES, genera la facultad de alza de prima, tiene muchos efectos y es un trámite engorroso y no automático, y depende en qué minuto pille al Ministerio de Salud, honestamente, la publicación de esta ley con cómo se acopla. No es lo mismo que, por ejemplo, hoy se pueda estar recién publicado un decreto GES, se ingresen los tratamientos de la Ricarte a la evaluación del próximo decreto. Pero si ya está a puertas de salir un nuevo decreto con ya una licitación de costos ya hecha, volver a licitar, cancelar y demorar el ingreso de vigencia del GES puede ser complicado. Además, recordemos también, el decreto GES en rigor entra en vigencia, además, con un desfase de su publicación, que es de meses. Entonces, una cosa es que entre en el decreto GES, otra cosa es cuando entra en vigencia el decreto sobre GES, es bastante complejo. Entonces, comprometer plazos no es sencillo hacerlos calzar. Probablemente, si es que este proyecto avanza, cuestiones como estas se puedan comprometer cuando uno ya tenga el horizonte más claro de salida de este proyecto. Pero en esta etapa, en primer trámite de constitución, faltando avanzar en otro, es difícil comprometer hoy en qué plazo se puede hacer este cambio de régimen. Bueno, lo más probable, o sea, ojalá que no sea así para ir al acto de promulgación, pero lo más probable es que esta ley sea publicada más allá del 11 de marzo. Entonces, en ese entendido, y también entendido de que este Ejecutivo tiene la intención, o lo ha manifestado expresamente en esta comisión, de hacer un traspaso, esa voluntad no necesariamente se va a ver reflejada en el próximo Ejecutivo, en la próxima administración de gobierno. Entonces, a fin de generar una obligación de que exista este traspaso, que es lo fundamental para disponibilizar una cantidad de recursos importantes para viabilizar la ley,
por su intermedio, presidente, preguntar al Ejecutivo cómo podríamos establecer una norma que ellos sí estén de acuerdo en su redacción para obligar a la siguiente administración de hacer esto efectivo. Porque de lo contrario, podríamos tener una siguiente administración que todo el debate que hayamos dado acá se termine traduciendo exclusivamente en el incremento de 20.000 millones de pesos, pero no en la disponibilización de los recursos que realmente le van a dar viabilidad a este proyecto, a esta ley, en un plazo, uno diría, razonable. Si es que quisiese hacer otro plazo u otra redacción, totalmente disponible por su intermedio, presidente, pero yo creo que es importante que el proyecto de ley no se vaya sin un plazo o alguna idea respecto a aquello, de tal forma de generar una obligación a la próxima administración. Muchas gracias, presidente. Vamos a votarla. Yo creo que es admisible, así que vamos a votarla. Sí, la declaro admisible. Voy a pedir 10 minutos más para poder terminar, porque nos queda re poco y terminamos. 10 minutos. Guarda. Esta está aprobada. La indicación con el artículo del mensaje. Artículo segundo transitorio. Mira, voy a cambiar un poquito la redacción. A ver, ¿qué me dice que para eliminar el las y los y toda esa cuestión que confunde a todos? Ya. Artículo segundo transitorio. En el plazo de 30 días. No, pero esto hay que leer. No lo van a leer, ya. ¿Les puedo leer? Es que yo le quiero cambiar la... Sí, es rápido. En el plazo de 30 días contado de la publicación de la adecuación al reglamento que regula la designación de las personas que integrarán y los miembros de la comisión de las personas que integrarán la comisión de recomendación priorizada, se les deberá nombrar conforme al artículo 8 de la ley 20.850. Dice lo mismo, ¿no? Ya. Y lo otro lo que está. Dichas personas, los integrantes de la Comisión de Recomendación Priorizada estuvieran ejerciendo dicho cargo al momento de la publicación de esta ley, continuarían rigiéndose por las normas vigentes al momento de su designación, con excepción del inciso octavo del artículo octavo de la ley 20.850. Y quería ver si se podía cambiar eso. ¿Sí? Ya. Votación. El segundo transitorio. En votación. Aprobado. Aprobado. Por 0. Artículo tercero transitorio. Bueno. Tercero transitorio. Tercera votación, el artículo tercero. Aprobado. El tercero transitorio. Diputado Palma. Aprobado, 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Acá viene, ¿por qué va a ser el inadmisible? Pero si es un DPL. Bueno, ya, del diputado Lilayú para agregar una nueva disposición transitoria del siguiente tenor. Artículo transitorio. Facúltese al presidente de la República para que dentro del plazo de un año contado de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud, los que también serán suscritos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, establezca las normas necesarias para promover, facilitar y fomentar la investigación
clínica, investigación de productos farmacéuticos y elementos de uso médico, así como ensayos clínicos en el país con el fin de mejorar la competitividad nacional. Con el fin de homologar estándares de países desarrollados, se podrá modificar normas legales relativas a las personas que podrán someterse a ensayos clínicos, a la continuidad del tratamiento que se otorgue, los seguros asociados a la investigación y las reglas sustantivas y procesales de responsabilidad civil asociadas. Sí, es inadmisible la. ¿Declara inadmisible la 16 y la 17? Sí, ambas. El presidente declara inadmisible ambas, ya. Entonces, veremos quién. Ambas inadmisibles. ¿A quién le toca? Diputado Barría le toca. Usted va a ser el informante, entonces. No, agradecer a la comisión porque los que se quedaron hasta tarde fueron los mismos que nos quedamos el otro día. Porque hoy día se logró sacar finalmente la ley Ricardo Soto 2, como le dicen, la modernización, así que y al Ejecutivo también la paciencia de haber esperado la. Ahora, no sé si hay ánimo de, no sé si alguien quería informar esta ley. Presidente, ya que soy mocionante, está como soy uno de los mocionantes que está respondido con una moción de mi autoría. Ya, ni un problema. Ya. ¿Se puede? ¿No? Bueno, ya, voy a preguntar. Pero ustedes lo arreglan ahí en el hemiciclo. Bueno, por haberse cumplido la sesión, esta se levanta.